Y le damos la bienvenida al diputado del Partido Independiente, Iván Posada. Bienvenido, un gusto. Días, del Partido gusto. Colorado, Conrado Rodríguez. Bienvenido, un gusto. Y estábamos hablando... Qué lindas que son las conversaciones previas a la tanda, sin lugar a dudas. Hablando de transparencia y mucho más. Pero básicamente la oposición como tal ha adelantado una posición, una visión de lo que es este proyecto de rendición de cuentas. Posada, a grandes rasgos, la primera impresión. Bueno, yo diría que lo primero que tenemos que analizar es cuál es el contexto. Un contexto realmente preocupante desde el punto de vista macroeconómico, porque si bien el país ha seguido creciendo, ha crecido en actividades que no son intensivas en uso de mano de obra. De hecho, el propio informe económico financiero hace mención hasta el año 2017, del 2014, a la destrucción de 47.000 puestos de trabajo. Fundamentalmente tiene que ver con áreas vinculadas a la pecuaria, a la manufactura, es decir, la industria, y también la construcción. Allí está básicamente donde se han destruido esos puestos de trabajo. Y lo que vemos en el panorama macroeconómico es que seguimos teniendo un déficit fiscal que de 2014 a la fecha ha estado en el entorno del 3,5% más o menos. Lo cual significa que el país se ha venido endeudando a razón de 2.200 millones de dólares por año. Y a eso le agregamos, bueno, este incremento de gastos, que es austero, es cierto, no es realmente importante, pero es un incremento del gasto que en definitiva va a aumentar el déficit fiscal. Esa es la realidad. ¿Y cuál sería el problema? Porque uno se pregunta, todos los países están endeudados. Decimos que es preocupante, somos un país chico, es cierto, que tenemos entre un 3,5 y un 4% de déficit. Pero ¿cuál sería el problema de endeudarse? Porque en realidad todos los países, Argentina tiene 8, Brasil más, los Estados Unidos, todos los países tienen déficit. Bueno, puede ser que haya economías muy prósperas, muy grandes, pero bueno, uno se endeuda también para que su gente viva mejor. Bueno, pero justamente lo preocupante es la tendencia. En los últimos años se ha venido incrementando el déficit fiscal, no se ha venido bajando, a pesar de las proyecciones y de los buenos deseos del equipo económico de llevar el déficit fiscal al 2,5 del PBI. En las últimas cifras arrojan un 4%, que es un déficit realmente muy alto para lo que es el histórico del Uruguay. Tendríamos que remontarnos a la época del epicentro de la crisis económica para tener un guarismo parecido. Entonces, la tendencia del déficit es lo que marca la posibilidad en un futuro de que, por ejemplo, el Uruguay pierda el grado de inversor. Y eso obviamente golpea fuertemente lo que tiene que ver con la capacidad crediticia que tiene el país. Entonces, no es lo mismo el endeudamiento o el déficit que pueda tener Estados Unidos o inclusive el que pueda tener Brasil, que tiene un déficit alto, que el déficit que pueda tener un país como el Uruguay. Por eso lo que es necesario en esta rendición de cuentas realmente lo que no se vio justamente son medidas de austeridad. Esta es la última rendición de cuentas de este gobierno, es la última oportunidad para hacer modificaciones presupuestales en el año 2019-2020 y realmente era una oportunidad para tener medidas de contención del gasto, no de ampliación del gasto. Si bien, como dice el diputado Posada, la ampliación del gasto realmente se podría considerar en algo moderada, pero la realidad es que se va a financiar con un supuesto crecimiento que a lo mejor no es real. Es una proyección totalmente optimista que hace el gobierno en cuanto a los ingresos futuros que va a tener por objeto del crecimiento. Ya no se cumplió con el crecimiento estipulado en la ley de presupuesto. El equipo económico había estipulado de que el Uruguay iba a crecer en un acumulado 14,6%, ¿no? Acumulativamente los 5 años. Y en la rendición de cuentas del año siguiente dijo, no, nos equivocamos, en verdad el Uruguay va a crecer el 7,7%. Entonces, ¿por qué deberíamos creer de que el Uruguay va a crecer a las tasas que dice ahora el gobierno que va a crecer? Claro, hay que recordar que era una ley de presupuesto muy particular para los primeros 2 años de gestión, que se dejaba abierta la posibilidad de un reanálisis que fue necesario durante 2015 y que llevó a la baja esa proyección. Lo que uno se pregunta es, a la hora de desagregar ese crecimiento, notamos que el consumo interno es un factor importantísimo. Sigue siendo para el mismo. Sigue siendo el factor determinante. Es un factor que está determinando el hecho de que existen condiciones de vida en este país que permiten que el consumo interno sea motor. Y no son pocos los defensores de que este país tenga un fuerte consumo interno más allá de cómo se pueda estar afectando índices como la inflación.
¿Cómo ven ustedes ese dato de la realidad Bueno, a la hora de pensar en lo que es un crecimiento que definen como un tanto irreal? A ver, yo en lo que refiere al planteo de crecimiento, digamos, a la proyección de crecimiento que hace el gobierno, me parece que está dentro de los parámetros que uno puede entender adecuados. El problema, y quiero de alguna manera complementar la pregunta que se hacía anteriormente para ingresar en lo que tú me preguntas. El tema del endeudamiento habla de la sustentabilidad de una economía, de la sustentabilidad de un país. Un endeudamiento continuo a largo plazo afecta esa sustentabilidad, entre otras cosas por lo que decía Conrado, que el Uruguay puede perder el grado inversor y eso significaría que ese endeudamiento todavía nos costaría más a los uruguayos porque tendríamos que pagar una tasa de interés mayor. Por eso la importancia de tratar de mantener las cuentas dentro de una cuestión, digamos, que esté equilibrada. Es decir, la política fiscal pasa a ser clave. Todo el crecimiento de este último tiempo se ha sustentado en el consumo, básicamente. Es decir, ha caído la inversión y este es un dato relevante muy negativo. Y yo creo que, el otro aspecto que hay es que hay una circulación de mucho menos dinero en plaza. Nosotros perdemos de vista que si en este primer semestre, por ejemplo, en materia de la cosecha de soja y las consecuentes exportaciones, el Uruguay recibió 388 millones de dólares menos. Y estima que durante el año puede llegar a ser 700, ¿no? Exactamente. Ese es el techo. Pero son 388 en este primer semestre. En este primer semestre. Impacto bastante menor de lo que se esperaba en algún momento también, sí, hay que decir. Pero tiene un impacto muy importante en el interior del país. Porque eso significa, en general, ese ingreso derrama en el resto de los actores Por ejemplo, económicos. Decenas de miles de viajes de camiones menos. Exacto. Contratación de máquinas. Y todo eso significa consumo a nivel de los comercios del interior. Bueno, todo eso está muy afectado. La situación de los comerciantes en el interior, de los pequeños comerciantes en el interior, es muy grave. Por eso mismo el Estado creo que, no sé, un poco por sentido común frente a la gente, ¿no? Usted en su hogar tiene deuda, tiene un endeudamiento importante, pero no tiene leche para darle a su hijo. Usted se va a seguir endeudando. Y yo siento que esto es un poco lo mismo. A ver, si yo no tengo para comprarle leche a mis hijos, yo me voy a seguir endeudando. Porque además, si les doy esa leche, les permito seguir estudiando, seguir creciendo, y que después trabajen, que consuman. Es decir, a mí me parece un poco peligroso hacer un escenario negativo, recortar aún más el gasto, porque las generaciones quieren tomar leche, quieren ir a una mejor escuela ahora, hoy. No. Pero obviamente, obvio que con eso hay que cumplir siempre. Esos son los mínimos que hay que cumplir siempre. Ahora, estamos hablando de que, por ejemplo, el presupuesto nacional se gasta cerca de 19.000 millones de dólares y obviamente todo ese gasto no es un gasto eficiente. Hay una cantidad de lugares realmente donde se gasta y se gasta muy mal. Por eso hay que hacer... Ese es el espacio de trabajo que ustedes tienen como representantes nacionales a la hora de abrir el proyecto de rendición de cuentas. ¿En dónde usted considera que tiene que estar el foco de decir, bueno, es inconcebible que esta plata esté acá y no en este otro lado? Bueno, habría que revisar cada uno de los incisos, pero por ejemplo en los últimos años se han abatido algunas partidas de gasto de funcionamiento en algunos lugares de la administración. Yo creo que hay que continuar por ese sendero. Yo creo que lo que se debería haber hecho es, si bien había que dar algunos aumentos, por ejemplo el tema de la Fiscalía General de la Nación con respecto a la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, que necesita más recursos porque se necesitan más fiscales, bueno, había que hacer una redistribución interna que permitiera tener esos recursos, pero no aumentar el gasto. Porque acá lo que se hace es, sobre esos 19.000 millones de dólares, se está aumentando el gasto en el año que viene en 153 millones y el otro año en 165 millones de dólares, que creo que realmente son señales negativas, porque no se va a abatir el déficit fiscal como quiere el gobierno. En definitiva, se puede abultar, porque, vuelvo a decir, si no se da el crecimiento de la economía que espera el gobierno,
el gobierno no va a tener los ingresos suficientes como para poder financiar esos aumentos. ¿Cómo se explica que el sistema político no haya podido todavía llegar a un acuerdo para reformar la caja militar? ¿Cómo es posible pensar que le estemos diciendo a la gente que no hay un 6%? Y usted dice, no hay que aumentar el gasto, no hay un 6% para la educación, no hay para lo que se necesita, pero no se reforma la caja militar. La caja militar está siendo estudiada en el ámbito del Senado. Hay un proyecto de ley que se está analizando y que pero se los menciono porque nunca aparece mencionada. Cuando usted habla del déficit y habla de ser eficiente... Pero, a ver, los problemas que tienen que ver con la reforma de la caja militar están atados a una reforma del sobredimensionamiento de la oficialidad que existe en las Fuerzas Armadas. Y acá lo que pasa es que generalmente se quiere poner la carreta delante de los bueyes. Lo primero que hay que establecer es un redimensionamiento de lo que es la oficialidad en las Fuerzas Armadas. Y ese aspecto, en realidad, ha quedado pospuesto. Es decir, lo principal, porque eso es lo que tiene efecto sobre el servicio de retiro militar y tiene efecto después sobre lo que en definitiva tiene que contribuir el Estado al financiamiento. Pero si no se atiende el aspecto central, el aspecto primero, que es el tema del sobredimensionamiento de la oficialidad. ¿Coincide? Sí, coincido. Nosotros lo dijimos en Cámara, que estamos a favor de modificar la ley orgánica militar en cuanto a los requisitos para acceder a las jubilaciones. En ese sentido, estamos dispuestos a dar la discusión. Ahora, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Otra cosa diferente era el nuevo impuesto que se quería poner sobre el servicio de retiro de las Fuerzas Armadas, que era totalmente inconstitucional. Esa fue la razón primordial por la cual nosotros no lo acompañamos. Ahora, también aquí hay políticas de Estado, políticas del gobierno. Si se va, como dice Iván, si se va quitando, digamos, si la pirámide está invertida y la cantidad de oficiales es superior a lo que tiene que ser la base, ¿no? Por ejemplo, los soldados y demás, se van sacando vacantes, obviamente que la relación activo-pasivo cada vez va a ser más diferencial. Va a haber cada vez menos activos para poder financiar a los pasivos. Más allá de que se trata de un servicio de retiro que es financiado por el presupuesto nacional, ¿no? Pero digo, fue una política de gobierno, en definitiva. Entonces, cuando hablamos del déficit de la caja militar, bueno, hay que poner arriba de la mesa todas las cuestiones que tienen que ver a cómo se han ido manejando este tipo de caja, digamos, en el tiempo. Y esa es la situación por la cual hoy por hoy se está gastando bastante dinero en este tipo de servicios. Sí, uno se pregunta si en los hechos a nuestros legisladores el tema de la defensa nacional no les resulta como demasiado complicado, demasiado poco aburrido, poco atractivo a la hora de generar votos, porque no nos podemos olvidar que las Fuerzas Armadas han sido de alguna manera el seguro de paro disimulado histórico que ha tenido nuestro país, que los puestos de soldados formaron parte de los acuerdos políticos, que en algún momento alguien decía, bueno, yo para apoyar esta iniciativa quiero tanto. Recuerdo declaraciones de Alberto Volonté en la segunda presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, cuando cuestionaba a sus correligionarios que decían, bueno, después de votar esto, ¿cuántos puestos de soldado conseguiste? ¿Es poco atractivo el tema? Bueno, yo creo que en realidad el sistema político es un tema que no lo abordó, porque esta realidad a la que yo estoy mencionando en materia de sobredimensionamiento, en la cantidad de oficiales. Por supuesto, pero ¿cuántos años hace que lo tenemos? Está del 85. La misma situación que yo me encontré cuando ingresé al Parlamento en 1995, en cuanto a la cantidad de oficiales generales, la cantidad de coroneles y de tenientes coroneles, sigue siendo exactamente la misma. Es decir, se ha hablado mucho de este tema, pero en realidad no se ha ido al centro de la cuestión, al kit de la cuestión, que es el tema de redimensionar, es decir, reformar lo que es la estructura orgánica de todas las Fuerzas Armadas. A partir de allí es que se puede lograr un gasto más adecuado en todo lo que tiene que ver con el servicio de retiro militar, pero lo primero es lo primero. Si no se modifica la situación que da origen a estos problemas,
mal se va a poder encontrar una solución. Y no es por el camino, digamos, de propuestas que son absolutamente inconstitucionales, como la que planteaba el Poder Ejecutivo, de establecer un nuevo impuesto a determinados retiros militares. Sí. No, digo, poco se habla del déficit que tiene el BPS, porque el déficit de BPS del año pasado es de 582 millones de dólares. Para este año se está proyectando de que va a ser de 689 millones de dólares y obviamente que también es un déficit muy complejo. Por ejemplo, en el informe económico financiero que envía el gobierno para la rendición de cuentas, se habla de la ley de flexibilización en el acceso a la jubilación del año 2008 y que eso produjo una cantidad de altas jubilatorias no estimadas oportunamente. Pero la realidad es que el déficit de BPS se ha venido incrementando, no hay disposiciones para poder abatirlo, se habla de que eso se va a ir corrigiendo con el pasar del tiempo, pero no hay una medida concreta. Entonces, lo que pasa es que en un país que estamos hablando, usted lo decía al principio, 47.000 puestos de empleo menos, es lógico. Claro. Tiene como una explicación lógica que el BPS, pero no es lo mismo. Pero no solamente con el seguro de desempleo, no solamente ha crecido el seguro de desempleo. Yo no digo que sea por eso, yo lo que le digo es... el nivel de cantidad de jubilaciones y pensiones, se han dado una cantidad, ha habido como una facilitación para poder acceder a procesos de acceso a la jubilación, que obviamente eso ha disparado los gastos de BPS. Y eso también impacta en lo que es el presupuesto nacional. Se gasta el 10% del PBI en la seguridad social. Es un gasto muy importante. Entonces, hay una cantidad de gastos en la globalidad del presupuesto nacional que hay que ir viendo cómo para poder ir abatiéndolos, para poder cumplir con las prioridades que puede tener todo gobierno, que es el gasto social. Cuando usted pone de manifiesto eso, uno, y mire cómo le concedo, piensa en ese ADN ballista que muchos manejan, tiene este país respecto a lo que tiene que ser el rol del Estado, escudo de los débiles. Y uno piensa, bueno, en esa concepción que más o menos nos corta transversalmente a todos, ¿cómo se hace o cómo consideran ustedes que hay que manejarse para que en este tipo de instancias se puedan garantizar esos elementos mínimos de seguridad que tiene que brindar el Estado con la necesaria prolijidad en las cuentas que nos permitan, entre otras cosas, seguir siendo atractivos para aquellos inversores que no tienen que prestar plata cada vez que nosotros necesitamos y que hoy, gracias a ese grado inversor, podemos obtenerla a un interés bastante más bajo que lo que tienen que hacer nuestros vecinos. Bueno, nuestros vecinos tienen que recurrir al FMI porque no tienen quien les preste. Ese es un detalle. Bueno, yo creo que uno de los problemas está orientado a lograr una mejor calidad del gasto. El problema es que en la discusión que hacemos en cada ley de presupuesto y en cada rendición de cuentas, hacemos una discusión exclusivamente incremental. Tú hablabas hoy de si no debiera ser la tarea del Parlamento analizar cada uno de los programas, cada una de los distintos niveles de gastos del Estado y analizarlo en función de cuáles fueron los resultados. Bueno, pero lamentablemente eso no se hace, porque nosotros tenemos el tiempo de los 45 días de que dispone cada Cámara, se orientan fundamentalmente a discutir el gasto incremental, es decir, lo que el Poder Ejecutivo nos propone de modificaciones a rendiciones de cuentas y presupuestos anteriores. En eso se va el tiempo. Y lamentablemente no hay un análisis, el propio Poder Ejecutivo no lo hace, porque debiera ser el que debiera estar más preocupado de que las cosas que hace tengan realmente el impacto para el cual se proyecta un determinado gasto, pero no hay una evaluación de los resultados. Y este es un tema crucial. A ver, ustedes saben que hay sectores dentro del propio Frente Amplio y fuera del Frente Amplio que consideran que hay que aumentarle los impuestos al capital. Desde el Poder Ejecutivo, el propio ministro de Economía ha dicho que no se pueden poner más impuestos a los que generan riqueza, digo, decir, fuentes de trabajo, empleo, a los que invierten, empleo. Pero nosotros, miren, le trasladábamos al economista Ignacio Muncho. En el Uruguay, y quizás en el mundo, se estudia con mucha particularidad las transferencias del Estado a los pobres. Hasta con una lupa. A este le dan 1.000 por el hijo, 50 pesos por, ¿no? Todo por la canasta, ¿no? 1.050.
¿Se estudia verdaderamente el Uruguay? ¿Cuál es la transferencia que hace el Estado a los sectores que son los propietarios del capital? ¿Ustedes consideran que efectivamente esos estudios están hechos y usted dice si verdaderamente no hay margen? ¿O en realidad no se ha estudiado lo suficiente y se dice, por las dudas, no le pongamos más impuestos, no vayan a hacer cosas que se vayan? A ver, yo personalmente puedo estar en desacuerdo con una cantidad de cosas que hace el equipo económico, pero yo creo sin duda de que ellos tienen estudiado de cuál es el grado de, digamos, por ejemplo, en el caso de las exoneraciones que se hacen a grandes emprendimientos, obviamente que se estipula cuánto es, ¿no? Eso pasado en dinero. Eso se hace. El problema es que esto tiene que ser un equilibrio. Y obviamente de que si se pone más impuestos sobre aquellos que generan, que dan inversión, que generan empleo, que generan dinamismo en la economía, que luego generan que las personas puedan consumir, si se le impone determinada carga impositiva, bueno, va a llegar un momento en el cual eso tiene efectos negativos. Entonces, eso yo creo que sí está estudiado. Por eso en el mensaje de la rendición de cuentas dice claramente que el Uruguay no soporta mayor carga impositiva. A pesar de que se dijo en campaña electoral y también en el año 2015, cuando se proyectó el presupuesto nacional, de que no se iba a subir la carga impositiva y luego se hizo efectivamente, sí hay una preocupación de que si se sigue por esta espiral, obviamente que eso va a ser contraproducente y va a generar complicaciones en el empleo, en la inversión, en el consumo. Entonces hay que tener en cuenta que esto es un equilibrio. Pero se equivoca la OCDE cuando dice que en América Latina son las clases más beneficiadas las que menos pagan en comparación con el resto del mundo. Que es América Latina el ejemplo en donde los más ricos pagan menos. Uruguay tiene una alta presión desde el punto de vista impositivo. Y yo creo que la realidad se demuestra justamente en esta situación que viven los pequeños comerciantes. Fíjense que un pequeño comerciante, y estoy hablando de una pequeña tienda en el interior del país, en realidad lo que procura es un ingreso salarial. Es decir, generarse a través de una pequeña inversión de capital su sueldo, su ingreso. La presión que se realiza desde el punto de vista tributario termina poniéndolo fuera de la actividad, muchas veces de ir a la actividad informal para tratar de sostenerse. Bueno, pero eso no son los ricos del Uruguay, ¿no? Un pequeño empresario que tiene pero esa es la realidad tienda del Uruguay. Y si miramos desde el punto de vista empresarial, no tendríamos la destrucción de puestos de trabajo que tenemos, por ejemplo, en el sector manufacturero. ¿Por qué cerró, por ejemplo, Panapel? Cerró porque en realidad los costos internos, en definitiva, le significaban que era mejor para esos empresarios importar el papel directamente y venderlo en la plaza que fabricarlo. Bueno, y esa es la realidad que tenemos en el Uruguay. Pero no habla una discusión de cara al futuro del Uruguay, es a qué espacio nosotros tenemos para una industria que pueda ser competitiva en cualquier área, porque cada vez nos damos más cuenta de que el trabajo, los ingresos vienen por el lado de los servicios y soñar con chimeneas en Uruguay hoy por hoy, en virtud de que China cada vez está más cerca, porque el mapa lo viene acercando con cada día un poquito más. Pero la realidad es que el problema son los costos internos. Este es un país que está demasiado caro y eso afecta el tema de la competitividad. Ese es el tema central del Uruguay. Alto nivel de tributación y un alto nivel, en definitiva, de costos internos, que termina poniendo a la producción nacional fuera de competencia en el mercado internacional. Por ejemplo, las tarifas un mercado públicas. internacional, un país cuyas posibilidades de crecimiento están orientadas hacia el mundo. Somos productores de alimentos, por ejemplo. Producimos para 30 millones de personas. Somos 3 millones. ¿Dónde está nuestro objetivo? Claramente en el mercado internacional. Entonces, tenemos que adecuarnos para que esa competencia en el mercado internacional sea la generadora de empleo. Ya en la despedida, el presidente de la Cámara de Representantes, el diputado nacionalista Jorge Gandini, planteó que el trabajo de la comisión que hacen ustedes en comisión sobre el presupuesto, sobre la rendición de cuentas, se transmita en vivo, por streaming. Por streaming. Y ustedes estuvieron en contra. ¿Por qué? Y el Frente Amplio también, ¿no? Digo por qué. Porque en realidad, en primer lugar, es un tema que hace al funcionamiento de una comisión. Por tanto,
el presidente no tiene competencia para disponer un cambio reglamentario. Ese cambio reglamentario tendría que ser discutido en el propio pleno de la Cámara de Diputados y allí eventualmente aprobado. En lo personal, yo pienso que esa propuesta en realidad traería bastante distorsión al funcionamiento de las comisiones. Las comisiones es un ámbito de trabajo y por tanto hay que preservar ese ámbito de trabajo y no transformarlo de alguna manera en un ámbito que termina siendo más de show mediático que de intercambio de ideas, de diálogo, de construcción de acuerdos, porque en definitiva es el ámbito donde se discute y donde se acuerda. ¿Se volvería un circo la comisión? Es decir, para que todos tuvieran un discurso. Y se podría dar, sí, se podría dar. La Comisión del Presupuesto tiene acotado su plazo para poder sacar adelante la rendición de cuentas, tiene 45 días, ahora tenemos muchos menos días, pues ya han pasado algunos. Y obviamente que si se da esa posibilidad, se va a dar lugar a una cantidad de discursos políticos, de alusiones a los ministros aludiendo a los legisladores, hablando de tal y cual gobierno, y en definitiva nosotros que tenemos un ámbito de trabajo en el cual obviamente hacemos primar, digamos, lo que nosotros pensamos, pero también a poder acordar y mejorar los textos legislativos, a poder mejorar técnicamente la rendición de cuentas e inclusive poder incorporar algunas de las normas que la oposición entiende de que pueden mejorar esta rendición de cuentas. Eso no se daría si se da la situación de apertura absoluta, en el cual, bueno, se van a dar otras cosas. Yo creo, lo que dice Iván Posada, de que se va a distorsionar el régimen del trabajo y lamentablemente lo que se va a producir es que la rendición de cuentas no salga todo lo que los legisladores, tanto del gobierno como de la oposición, queremos que salga, ¿no? De la mejor manera posible. Obviamente hay cosas que nosotros no vamos a poder modificar porque no tenemos mayoría, pero algunas cuestiones sí se pueden incorporar si se da esa discusión franca y ese nivel de acuerdo que los partidos políticos tienen que tener. Hay que recordar además que al día siguiente de cada reunión, las actas, la versión taquigráfica de lo que se dijo, de lo que se... Es pública. Es pública. Es decir, tienen acceso al periodismo y la ciudadanía.